Y bueno, el día de hoy estamos aquí, Walter y yo, para hablar sobre un artículo que publiqué en mi Substack. En realidad estamos aquí para hablarles del tema más general de las reservas con el artículo como telón de fondo, y hablando un poco de la evolución histórica de las reservas de México, las reservas monetarias de México. Aquí tenemos un gráfico que las pone como porcentaje del PIB. Realmente lo que yo quise mostrar en este artículo y un poco en esta conversación es, a ver, todos sabemos aquí lo que pasó fue el error de diciembre, las reservas cerraron en menos de 2% del PIB, no alcanzaban ni para cubrir las importaciones de un año, no alcanzaba para cubrir la corrida bancaria que hubo, y desde entonces, desde 1994 hasta 2016 más o menos, México, al igual que otros países emergentes que también tuvieron crisis financieras en los noventas, de las cuales pues ha hablado Walter y Luis, Rusia, Brasil, Argentina, los asiáticos, todos los países emergentes, tras las crisis de los noventas, se dedicaron a acumular reservas. En el caso específico de México, además, México fue un país muy importante para que se creara una cosa que se llamara línea de crédito flexible, que es un seguro que básicamente vende el Fondo Monetario Internacional, para en caso de que llegaran a faltar reservas, que el Fondo Monetario Internacional pudiera otorgar reservas. Y por ejemplo, aquí en la última renovación que le hicieron a México ahora en noviembre, hace 15 días, pues vemos que México está un poco en línea con la mediana de todos los mercados emergentes. Este tema a Que mí me luego lo parece, anuncian, ¿no? Se incrementó la línea de reservas. ya la están bajando, ya la están bajando. Las últimas dos o tres renovaciones han salido estables o más bajas, y han salido estables o más bajas por dos razones básicamente. La primera porque al final de cuentas pues el fondo es un banco con reservas y que tiene que... No es un banco en sí, pero pensemos que es un banco, que tiene que tener requisitos y salvaguardas de capital. El último rescate de Argentina ha salido demasiado caro. Entonces, para cubrir el faltante de Argentina, las líneas de crédito flexible, que son un legado de la crisis de los 90 y de la crisis de 2008, pues las han estado reduciendo a los países que las tienen, que son México, Colombia y Polonia. Es una razón. Y la otra razón también es que hay cosas de la política fiscal mexicana que al fondo no le gustan, que son básicamente todo lo que tiene que ver con Pemex. Pero creo que esa es otra conversación para otro día. Pero bueno, básicamente la línea de crédito flexible ahí sigue, seguirá por mucho tiempo, estable o reduciendo. Y bueno. Todo este tema de las reservas a mí me parece muy interesante porque, de nuevo, aquí podemos ver del 94 al 2016 el trauma generacional que fue. Estos son recursos que el Estado ahorra, que los estados ahorran, en detrimento de hacer otras cosas, como inversión en capital, como un Estado más expansivo. Y podemos estar de acuerdo o en contra de eso, pero al final de cuentas tener reservas tiene un costo de oportunidad. Ya de 2016 en adelante, varios coincidimos que México y los emergentes en general dejaron de acumular reservas. O sea, terminó el trauma de 1990, el trauma de los 90 y de 2008. Aquí las series, en el caso específico de México, están un poco distorsionadas por COVID, se cae el PIB, parece que las reservas suben en términos relativos, la verdad es que no. Sí ha habido Está esta gráfica de Banco de México, este, donde aquí vemos o sea, incluso se incrementaron las reservas, pero pues bueno, como se ve en la gráfica de tu Substack, como porcentaje del PIB, se incrementan y luego regresan a lo normal, ¿no? Sí, sí, en dólares es rarísimo, te digo, salvo una crisis tipo 94, es rarísimo que las reservas caigan. O sea, salvo una crisis importante, salvo que el Banco Central salga a defender el tipo de cambio, es muy raro que caigan. La tendencia es que aumenten, pero por eso las reservas se suelen medir. Y digo, aquí voy a volver a poner otra vez el documento del fondo. Eh, porque, espérame, a ver, aquí está. Las reservas siempre se miden como algo relativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, reservas sobre el PIB,
reservas sobre la base monetaria, que eso pues da una idea de para cubrir las corridas bancarias, reservas sobre la madurez de la deuda más el déficit en cuenta corriente estimado. Pero el tema de las reservas es que es esas cosas que si son importantes, esas cosas que si empiezas a hablar de ellas, es que ya vas de pérdida. O sea, si empiezas a hablar de si las reservas son suficientes, ya es una pésima señal. ¿Por qué? Porque al final no hay reservas que aguanten. O sea, los fondos especulativos, una vez que se deciden a tirar una moneda, pues son La tiran. implacables. La tiran. O sea, no hay banco central que te aguante, no hay línea de crédito flexible Nunca se ha usado una línea de crédito flexible del fondo. De nuevo, son tres países, Colombia, Polonia y México. Nunca se ha usado. Realmente es una pregunta más existencial de si, en caso de que uno de esos tres países sufra un ataque especulativo, si entra primero la línea del fondo o si entran primero las reservas nacionales, en el entendido de que si se acaban las reservas nacionales, pues ya sabes cuánto tienen del fondo y pues ya es game over. O Entonces, sea, lo que quieres decir es que son las mascarillas de oxígeno de los aviones, ¿no? exactamente. Exactamente, esa es una Ahí excelente están las analogía. mascarillas de oxígeno, tienes a las azafatas, que pues, son los secretarios de Hacienda o Relaciones Exteriores o lo que quieras, diciendo, este es el nivel de reservas y en caso de emergencia, use la línea de crédito, Exactamente. pero pues sabes que si salen colgando las mascaritas de oxígeno, pues, Algo, ponte a rezar, exactamente, ponte a rezar, ¿no? exactamente, exactamente. Esa es una excelente analogía. Entonces, eh, eh, creo que ese es el mensaje. O sea, ahora, en el caso específico de México se empieza a hablar otra vez de si hay reservas o no hay reservas. A ver, reservas hay, pero si alguien se decide a tirar el peso mexicano, pues no va a haber, va a ser muy difícil pararlo, ¿no? O sea, va a ser muy, o sea, o requerirá otro tipo de intervenciones. Digo, están los swaps con la Fed también, que básicamente, pues ahí la Fed se vuelve un prestamista privilegiado para cubrir a otros. Entonces, no se preocupen por el nivel de reservas. Creo que es un poco el mensaje. Porque si se Bueno, preocupan... yo me preocuparía de que no salga la mascarilla de oxígeno. O sea, si empieza a ver, o sea, si empieza a haber un ataque especulativo contra el peso, o sea, creo que sería un mensaje más positivo decir, tenemos nuestras reservas, no vamos a soltar las mascarillas de oxígeno, ahí están, pero no necesitamos que estén colgando. Es verdad. O sea, y yo me preocuparía si de repente empiezan a colgar, o sea, que colgaran la mascarilla de oxígeno, pues es que saquen las reservas para defender un ataque especulativo y pues así los especuladores hacen cálculo, ¿no? A este ritmo pues, va a haber Sí. depletion En- de reservas en N número de días. Este, que me recuerda mucho a lo que hicieron Soros y Druckenmiller. O sea, y no solo ellos, o sea, fue Sí, pues el mundo de la especulación. Ellos solamente estaban bien posicionados, ¿no? sí, sí, sí. Hicieron el cálculo de cuántos días tenía el Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, este, yo lo refrasearía, preocupémonos de no ver las mascarillas colgando, ¿no? Ahí guardaditas. Están bien, ¿no? Sí, y ahí te das cuenta también un poco de que la herramienta consumada de un banco central es su estrategia de comunicación. O sea, en el 94, por ejemplo, el estado de cuenta del Banco de México se publicaba creo que una vez al año, ¿no? Y veías nada más una línea que decía reservas. Y todo era rumores. Eh, Ahora, pues no. Ahora, un poco, se puede argumentar incluso, han caído en el extremo opuesto, ¿no? O sea, comunicado de prensa cada 8 semanas, con rueda de prensa. Los economistas en jefe pues salen al informe trimestral. Al final de cuentas, decir aquí están las mascarillas, aquí están las mascarillas, aquí están las mascarillas, aquí están las mascarillas, es la mejor arma que tiene un banco central. O sea, de nuevo, y no nada más el Banco de México, sino todos los bancos centrales. Digo, la Fed, conforme se va acercando su fecha del comité, pues salen todos los sus gobernadores y los subgobernadores a dar ruedas de prensa.
ir preparando al mercado, etcétera, pero al final, más que el nivel de reservas, es la estrategia de comunicación del Banco Central y obviamente de todo el aparato gubernamental. Pues sí, nada más que agregar. Nada más que agregar, esperemos que este video les sea de utilidad, vayan al Substack. Walter tiene una letanía que dar, o a lo mejor no. No, 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 no le gusta a la gente. Entonces, pues nada, nos vemos pronto. Saludos.